la demanda y la oferta. Ustedes notarán en la fotografía de fondo que tenemos, están presentes estos dos agentes que desde mi punto de vista representan aquello que estamos queriendo o empezando a explicar. El señor de espaldas está comprando, por lo tanto es el demandante. El señor de frente está vendiendo, por lo tanto es el oferente. Regularmente este fenómeno simplifica todo el movimiento económico en una región, en un país, en una empresa, en un mercado concreto. Siempre en la economía de un país van a existir oferentes y demandantes. La interacción entre ellos va a derivar en un precio, va a derivar en un acuerdo, va a derivar en ciertas cantidades, en ciertas condiciones de calidad a los cuales se va a comprometer entregar el oferente y el demandante se va a comprometer a recibirlos y a pagarlos. Sin embargo, bueno, ante esta situación, notarán ustedes que el vendedor va a colocar una serie de bienes y servicios a disposición de los compradores. Los compradores van a requerir una determinada cantidad de bienes y servicios en determinadas condiciones a determinados precios. Luego de una interacción van a acordar en algo. Bien, sin embargo, existe una perspectiva, la perspectiva que nos interesa. En una primera instancia, este concepto de demanda, primero el que vamos a trabajar, está muy ligado a los anteriores que hemos trabajado, es decir, a las necesidades y los deseos. Recuerdan que en algún momento habíamos señalado que estos tres conceptos, necesidades, deseos y demanda, constituyen la piedra angular del marketing. Si algo debe aprender a hacer muy bien un experto en marketing es aprender a administrar, a manejar la demanda. Bueno, pues desde esa perspectiva, la demanda, digo, desde la perspectiva del marketing, la demanda se genera fruto de la interacción de la necesidad y el deseo, y la expresión final del deseo, digámoslo así. Entonces, esa perspectiva del marketing nos conduce a entender de esta manera. Cuando los deseos están respaldados por el poder de compra, estos deseos se convierten en demandas. En otras palabras, la demanda es generada por los deseos de las personas más su capacidad adquisitiva. En otras palabras, ustedes ahí tienen una imagen de una marca muy reconocida de coche, un Rolls Royce. Un Rolls Royce es uno de los coches más caros del mundo. Entonces, el profesor quisiera comprarse pues, un Rolls Royce cada año, uno nuevo, un 0 kilómetros cada año, y además un Rolls Royce. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo ese deseo de comprarme un coche. Sin embargo, ese deseo tiene que estar respaldado por la capacidad adquisitiva, por el poder de compra. O sea, en otras palabras, debo tener dinero para comprarme y para hacer realidad mi deseo. Si no tengo el dinero suficiente, no podré comprar. Luego entonces se dice que al marketing le interesa personas con necesidades, con deseos manifiestos, pero además que tengan capacidad económica. Eso implica que puedan comprar los bienes y servicios. En esa línea, si el profesor no tiene el recurso suficiente para comprarse un Rolls Royce cada año, entonces no se convierte en el target
en el mercado meta de la marca de la empresa. ¿Por qué? Porque no puedo generar demanda. Muy bien, así se desencadena la demanda, pero hay un pequeño detalle. Tenemos que definir demanda. ¿Qué es la demanda? Acabamos de decir cómo se genera la demanda, pero no qué es la demanda. Entonces, para ello, nuestros colegas economistas han desarrollado sendas teorías sobre la demanda. Han desarrollado todo un corpus de conocimiento en relación a la demanda. Han estudiado en profundidad la demanda. Es por eso que cuando hablamos de demanda debemos acudir a las teorías, a las herramientas, a los modelos que los economistas han logrado desarrollar. Entonces, desde esa perspectiva, en una primera instancia, debemos decir que la demanda se entiende como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio determinado. Nótese que esta definición de demanda en una primera instancia está sujeta, está supeditada al precio. Es decir, si la demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas, que el mercado buscan para satisfacer sus necesidades, entonces lo van a hacer en función del precio. Eso es lo primero que se está diciendo. Pero en realidad debemos sostener, debemos demostrar de que la demanda no depende solamente del precio. Bueno, esto ya se sabe, no tenemos que demostrarlo, ya se sabe que es así. Ya se sabe que las cantidades demandadas no dependen solamente del precio, sino dependen de muchos otros factores, como lo vamos a ver en unos instantes. Sin embargo, veremos que la demanda, entendida como la cantidad de bienes y servicios que dependen del precio, se puede representar un eje de coordenadas cartesianas. En las ordenadas se mide el precio, en las abscisas se mide la cantidad del producto, ¿no? Entonces, si ustedes fácilmente se pueden dar cuenta, si nos encontramos aquí, donde el precio es de este nivel y tenemos una determinada cantidad de producto a ser demandado. Si el precio es este, demandamos esta cantidad. Pero ¿qué pasa si el precio sube? Entonces la cantidad demandada se reduce. ¿Qué pasa si el precio sube aún más? La cantidad demandada baja más. Y claro, es lógico. Pongámonos a pensar en el caso de la cerveza. Una botella de cerveza, supongamos que cuesta 15 bolivianos. ¿Ya? A esos 15 bolivianos, la gente, los que les gusta cerveza, consumirán determinadas cantidades de cerveza a ese precio. ¿Qué pasaría si el precio, como en este caso estamos diciendo, el precio de la cerveza sube? Estaba en 15 bolivianos y de repente cuesta 25 bolivianos. Entonces, ¿qué van a hacer los bebedores de cerveza? Van a comprar menos cerveza. Pero en su caso, van a dejar de consumir cerveza y van a comprar pues otras bebidas más baratas, ¿no ven? Así, por ejemplo, chicha, en vez de cerveza, consumirán chicha. ¿Por qué? Porque el precio de la cerveza ha subido, pero si sube mucho más, el precio llega a 30 bolivianos, entonces, ¿qué pasa? La cantidad demandada va a reducir muchísimo más. Entonces, se puede concluir de esta reflexión una relación inversa entre la cantidad demandada con los precios. ¿Qué quiere decir eso? Mientras los precios suben, las cantidades demandadas bajan. Si los precios bajan, las cantidades demandadas se incrementan. Hay una relación inversa entre ambos. Bueno, pues a partir de de estos aspectos puntuales, entonces se construye aquello que se denomina la función de demanda, ¿no? La función de demanda, que no es nada más que unir los puntos
esos puntos, estableciendo determinadas cantidades y precios. La función de demanda es una curva descendente de izquierda a derecha. Regularmente se la representa así cuando estamos hablando de una sola variable que incide o que hace efecto en la cantidad demandada. Entonces, el propósito del análisis de la demanda, en una primera instancia podemos asegurar que es determinar y medir las fuerzas que van a afectar a los requerimientos del mercado. Precisando, puntualizando que la demanda es la forma, es la unidad, perdón, de medida del mercado. Es decir, en otras palabras, el mercado se mide a través de la demanda. Si un mercado es pequeño o grande, se mide por la demanda, no por la cantidad de personas que hayan en dicho mercado. Luego vamos a definir, luego de estas precisiones de demanda y oferta, vamos a definir el mercado. Como lo decíamos hace un instante, la demanda está en función de una serie de factores. Entre ellos, en una primera instancia, la demanda depende de las necesidades del producto, depende del precio, como ya lo hemos dicho, depende de los ingresos de las personas. Claro, las personas van a poder consumir mucha cerveza si tienen buenos ingresos, pero si sus ingresos bajan, no van a consumir cerveza. Pero también el consumo, la demanda, las cantidades demandadas de un determinado bien o servicio dependen de los gustos y las preferencias de las personas. Claro, habrá mucha gente a la que no le gusta consumir cerveza y prefiere consumir otras bebidas, ¿no? O le gustará el whisky, le gustará el Singani o le gustará el ron. Entonces tiene otros gustos, otras preferencias. Estos van a influir en las cantidades demandadas. Y pueden haber muchos otros factores más que van a influir, dependerán de los bienes y servicios. Regularmente podemos decir que también influyen en las cantidades demandadas, por ejemplo, el precio de los bienes sustitutos. Si el precio del café, las personas que toman café, si el precio del café sube, entonces las personas van a dejar de consumir café y van a consumir o demandar más té en lugar de café. Y si acaso, pues leche también, ¿no? ¿Por qué? Porque el té es el producto sustituto casi directo del café. La leche también es un producto sustituto si es que hablamos del desayuno en particular, ¿no? Entonces, el precio de los bienes sustitutos. Pero no vayamos a olvidar también, regularmente se dice que también influyen el precio de los bienes complementarios en las cantidades demandadas. Así, por ejemplo, si el precio de la gasolina sube, ¿qué va a suceder? La gente va a comprar menos automóviles. Si el precio de la gasolina baja, entonces la gente va a comprar más automóviles. ¿Por qué? Porque un automóvil depende de la gasolina, es un bien complementario. Un automóvil no funciona sin gasolina. Bueno, sabemos que hay automóviles, ¿cómo se llama?, que funcionan a batería. Bueno, pero todavía no al 100%, ¿no? Todavía existen ciertas particularidades o peculiaridades al respecto. Todavía tenemos los coches híbridos que funcionan a gasolina y a batería, a energía eléctrica. Bueno, pero al margen de esos factores que influyen en las cantidades demandadas, también tenemos otro muy importante y que regularmente se ignora, la estrategia de marketing. Dependerá de la estrategia de marketing y las acciones que desarrollen las empresas que van a hacer que la demanda aumente o reduzca. Pueden estimular la demanda, pueden influir en la cantidad demandada. Bueno, solamente aquí tendríamos mucho que analizar, mucho que revisar, además haciendo cálculos matemáticos, estadísticos, para poder
analizar la demanda. Para determinar la demanda, para medir la demanda, entonces se pueden emplear diferentes herramientas. Entre ellas, la investigación de mercados es una de las herramientas más comunes y corrientes, que pueden significar hacer investigaciones estadísticas o investigaciones de campo. Investigaciones estadísticas cuando se trabaja con datos pasados, datos existentes, registros de compras, de adquisiciones de bienes y servicios, por un lado. Pero por otro lado, si no existirían estos registros, estos datos, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a la investigación de campo. En otras palabras, se va y se pregunta a la gente respecto de la demanda de los bienes y servicios, ¿no? Las cantidades, los momentos, los tamaños, los colores, los sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para determinar la demanda. Aunque también hay una forma indirecta de determinar la demanda y es a partir del consumo nacional aparente, se llama así. Es decir, intentando calcular la cantidad de un determinado bien que el mercado requiere. También se puede extraer estos datos de las cuentas nacionales, es decir, de los registros macroeconómicos que tiene el país. Así, la demanda se puede comprender que es igual que el consumo nacional aparente. Y este, a su vez, es igual a la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. Todo esto se denomina demanda agregada. El cálculo, la fórmula, sirve para determinar la demanda agregada de un país, de una región. Muy bien, esto es la demanda, así de una manera muy, pero muy sintética. Ya les decía, podemos profundizar en el análisis, podemos precisar en la definición, en la comprensión de la demanda y todos los componentes en torno a él. Sin embargo, no es el propósito de este tema ampliar y profundizar el mismo, sino más bien dar una pauta, un primer conocimiento de aquello que va a ser tarea de aprendizaje en cada uno de los niveles, en diferentes niveles de su formación profesional. Bueno, pues entonces ahora vayamos al otro elemento, que es la oferta. No nos preocupa demasiado la oferta por el momento, sino más adelante cuando ustedes estén en cursos superiores. La oferta, desde el punto de vista de la economía, es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes, es decir, que las empresas están dispuestos a colocar a la venta en el mercado a unos precios concretos. Entonces, de manera similar a la demanda, aquí se hace uso de la variable precio para analizar, determinar la cantidad de bienes y servicios ofrecidos, es decir, la oferta, ¿no? Y de forma similar al caso de la demanda, en la oferta también podemos tener una función, pero nótese que esta función, en vez de ser, a diferencia, perdón, de la demanda, esta es ascendente de izquierda a derecha. En el otro caso, la demanda era descendente de izquierda a derecha. En otras palabras, perdón, vamos a utilizar. En otras palabras, la demanda, si es que utilizamos este grafiquito, pues vamos a rehacerlo. La demanda era una función, una curva descendente de izquierda a derecha. Vamos a ver, suponiendo que es así. Entonces, decimos que esta es la oferta y esta es la demanda, ¿no? En este caso, en la demanda decíamos cuando el precio sube 0,501, ¿qué pasa? Se reduce la cantidad demandada. Pero en el caso de la oferta es al revés. Si el precio
digamos 5, vendemos 2, por decir. Si el precio sube a 10, vendemos más, ofrecemos más. Si sube a 15, más todavía. Queremos vender más. Claro, es atractivo para la empresa, ¿no? Las empresas siempre van a querer vender más cuando los precios suben. Bueno, lo cierto es que la interacción de la oferta y la demanda es por eso que se dice la ley de la demanda y la oferta, o de la oferta y la demanda. La interacción de la oferta y la demanda nos hace encontrar en un denominado punto de equilibrio aquí, en la intersección, en el cruce entre la función de oferta y la función de demanda. A esto se le llama punto de equilibrio. Este punto de equilibrio implica el acuerdo al que han llegado oferentes y demandantes para intercambiar los bienes y servicios en cantidades y en precios. El acuerdo es en cantidades y en precios. Es decir, el mercado ha acordado pagar 5 pesos por 2 unidades, digamos, ya 3 unidades, un poquito a la derecha está, 3 unidades del producto en cuestión. Es el punto de equilibrio. Bueno, enseguida vamos a ver cómo la oferta puede entenderse desde la perspectiva del marketing, dado que es lo que nos interesa por ahora establecer, ver estas particularidades que nos van a permitir hacer los análisis correspondientes y entender el resto de teoría que se va a ver a lo largo de la carrera, a lo largo de su formación. Muy bien, un concepto directamente ligado y para explicar lo que acabamos de decir es el concepto de mercado. El mercado, tal como se muestra en la imagen, ustedes están viendo, originalmente se entendía como un concepto que hacía referencia al lugar, al lugar. Miren, decíamos, este es el mercado y la gente está comprando, está mirando, está probando, está viendo los productos para comprarlos. Y claro, los oferentes están exhibiendo, están presentando, están mostrando y están vendiendo, pues al final, ¿no? Bueno, en una primera instancia, los economistas clásicos señalaban de que el mercado es eso, un lugar, un lugar. Vamos a mostrar esta otra imagen que hace referencia a un mercado. Es un clásico mercado tradicional español en España. Eh, es muy similar a nuestro mercado 25 de mayo. Los que conocen el mercado 25 de mayo, es un mercado que está dentro de una infraestructura, dentro de una especie de casa grande, ¿no? Este mercado es muy similar. Al interior se venden tomates, verduras, ¿cómo se llama? Frutas, hortalizas, papas, carne y una serie de abarrotes también, como arroz, fideos y todo aquello. Entonces, como lo decíamos hace un instante, en una primera instancia, tradicionalmente el mercado se entendía como el lugar geográfico, un lugar físico, un lugar específico. Esto desde la perspectiva de la economía. La ciencia de la economía es la que nos proporciona su conocimiento, sus herramientas acumuladas, sistematizadas, ordenadas a la fecha. Desde esa perspectiva, antiguamente, pues se dice tradicionalmente, se entendía al mercado como el lugar geográfico, un lugar físico donde se encontraban vendedores y compradores para establecer cantidades y precios de equilibrio en determinados bienes y servicios. Eso era así, de esa manera se definía tradicionalmente el mercado. Pero los economistas tradicionales han evolucionado y tenemos la perspectiva contemporánea económica del mercado, que dice ahora que el mercado es un conjunto de compradores y vendedores que realizan transacciones sobre un producto específico. Entonces ya no dice que es un lugar geográfico. ¿Por qué? Porque de repente nos damos cuenta fácilmente de que el mercado ya no es pues nada más el físico, también tenemos un mercado virtual.
mercados de N cosas a través de Internet, ¿no? Bueno, pero estas perspectivas que acabamos de señalar, vuelvo a repetir, son las perspectivas de la economía. La economía es una ciencia que ha trabajado por mucho tiempo la demanda y el mercado, ¿no? Entonces, para poder medir la demanda tenía que definirse mercado y lo definían así mercado. Pero la perspectiva del marketing nos dice que el mercado está o es las personas que compran. Y ahí aparece un otro componente de precisión para hacer referencia a quienes venden. Quienes venden, es decir, la oferta, está conformada por la industria. Y quienes compran son el mercado. Es decir, se define al mercado como las personas que compran. Aquellas personas u organizaciones que compran. Ahora puede haber obviamente mercados potenciales, mercados reales, etcétera, etcétera. Eso luego vamos a ver en un tema subsiguiente, vamos a profundizar un poquito más estos aspectos. Entonces, desde la perspectiva del marketing debe entenderse al mercado como quienes compran. Vamos a ver un sistema integral, un sistema básico de marketing, un sistema de marketing simple, y ustedes se dan cuenta por la imagen con facilidad que por este lado tenemos a los vendedores, es decir, a la oferta, la oferta. En otras palabras, desde la perspectiva del marketing es la industria. En cambio, este otro lado tenemos al mercado, desde la perspectiva del marketing entendida, comprendida como el conjunto de compradores. Es decir, estos compradores generan la demanda. Aquí se encuentra la demanda, aquí se encuentra la oferta, aquí se encuentra la demanda. Entonces, ¿por qué estamos haciendo referencia a estos dos agentes? ¿Por qué? Porque la industria, es decir, los vendedores, siempre van a entregar al mercado, a los compradores, bienes y servicios. Una serie de bienes y servicios. Y los compradores van a proporcionar a cambio de estos bienes y servicios dinero o un medio de intercambio. Desde hace mucho tiempo atrás, en la era moderna, se ha desarrollado el dinero. El dinero funge, en este caso, la función de intermediación. O sea, en otras palabras, juega el papel de intermediario para facilitar las adquisiciones de los compradores del mercado. Bueno, pero no es lo único que se intercambia, hay muchos otros elementos que también se intercambian. Así, por ejemplo, la industria al mercado emite comunicaciones. Dice, señores, cómprenme mis bienes y servicios, tienen tal precio, además están de oferta y vendemos en tal lugar. Tienen estas características, estas partículas, comunican. La industria, las empresas, los vendedores están comunicando lo que tienen, a cuánto lo tienen, dónde se lo puede comprar, etcétera. Están comunicando al mercado. Y el mercado lo que hace es proporcionar información a la industria. Regularmente la industria o los vendedores deben preocuparse qué es lo que dice el mercado, qué es lo que dicen los compradores, porque los compradores están generando información, información, información. En algún caso dirán, oiga, esos precios son demasiado altos, yo no compro los productos por ese precio. En otro caso dirán, oiga, yo quisiera un saborcito de tal, o yo quisiera un tamaño un poco más pequeño, es demasiado grande. Así, por ejemplo, alguna vez hubo una discusión sobre las botellas de vino. Ustedes saben que las botellas de vino son grandes y no hace mucho que han aparecido las medias botellas, botellas pequeñitas. Esto a exigencia del mercado. ¿Por qué? Porque cuando se recomienda, y en Francia, en Europa lo hacen así, beben una copa de vino como mínimo al día. Luego entonces, si alguna familia quisiera tomarse un vino,
supóngase en un evento de festejo, de celebración, dos personas están celebrando su aniversario y de repente deciden ir a tomarse una copa de vino. Entonces en el restaurante dirán, no, no tenemos copa, solamente tenemos botella. A ver, tráigame la botella. Entonces trae la botella y apenas toman a una copa. El resto se desecha. Entonces, frente a esa necesidad aparecieron las medias botellas. ¿Por qué? Porque, como les digo, el vino destapado dice que se daña rápidamente. No se puede guardar. No se puede guardar ni 24 horas destapado el vino, porque se malogra, dicen los expertos catadores de vino, ¿no? Por esa razón, para no desperdiciar el vino, había que producir medias botellas. Bueno, eso se lo empezó a hacer. ¿Por qué? Porque este conjunto de compradores, porque este mercado lanzó esos mensajes, esa información. Y los vendedores se preocuparon un poco por lo aquello, hicieron algunas investigaciones adicionales y decidieron lanzar las medias botellas. En nuestro medio no es común, pero por ahí, por algún lugar he visto algunas medias botellitas de vino. Bueno, pues muy bien, este es un sistema de marketing simple. Existen varios tipos de mercado y en función de diferentes factores, de diferentes elementos. En una primera instancia, encontramos los mercados físicos. Un mercado físico, por ejemplo, pensando en la cancha, en el mercado 25 de Mayo, en el mercado Calatayud, en el ICE Norte, en el Hipermax, es decir, los hipermercados, los supermercados. Serían mercados físicos. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos físicamente. Pero también, como lo precisábamos hace un instante, existen los espacios de mercado. En otras palabras, los mercados virtuales. Los virtuales. Muchas empresas han hecho un imperio porque supieron muy bien enfrentar esta nueva era de la virtualización. ¿Quién se iría a imaginar hace unos 10 años, 15 años atrás, que iríamos a estar dando clases de manera virtual? Es decir, sin que se encuentren físicamente alumnos y sus docentes. Hoy en día lo estamos haciendo. Hoy en día, inclusive la Universidad Mayor de San Simón se está subiendo al tren este de la virtualidad. Bueno, pues existen mercados virtuales en todo sentido, el mercado del automóvil, el mercado de los CDs, el mercado de los libros, un montón de ejemplos de espacios de mercado, de mercados virtuales. Las empresas se jactan cuando dicen yo tengo 50,000 seguidores en sus redes sociales. Esto significa que tienen un gran mercado, un elevado número de personas que están interesadas en los productos, en los servicios, en la oferta de la empresa, ¿no? Bueno, pero tenemos un tercer tipo de mercado. Se denomina metamercado. ¿Qué es el metamercado? Es el mercado generado por otro mercado. Sepan ustedes que casi siempre sucede eso. El mercado del calzado va a influir en el mercado del cuero. Los zapatos, la materia prima de los calzados, fundamentalmente es cuero. ¿Qué pasa si los zapatos no se venden con el caso del cuero? ¿El cuero se va a vender? ¿Se va a seguir vendiendo? No, se va a reducir en sus ventas. ¿Por qué? Porque está condicionado por el mercado del calzado. Entonces, volvemos a decir, el metamercado es el mercado generado por otros mercados. Así, por ejemplo, el mercado del cuero depende del mercado del calzado. Si hay una demanda importante de calzados, va a haber demanda de cuero, pero si no hay demanda de calzados, no va a haber demanda de cuero. Muy bien, estas son las precisiones que nos interesaba trabajar hoy en la mañana. Hemos visto en realidad tres cosas: demanda, oferta y mercado. Esta partecita es un poco árida, un poco compleja. Entonces, para poder fortalecer, para poder repasar, para poder trabajar
y hacer de que esto se quede por mucho tiempo. Estamos empezando la carrera de ingeniería comercial y estoy seguro que necesitaremos fortalecer algunas, algunas bases. Necesitamos establecer muy bien los cimientos de vuestra formación de la carrera. Y estos conceptos que acabamos de indicar, estos temas que acabamos de explicar, son de vital importancia. Por ello, vamos a hacer un ejercicio de análisis de la demanda y de la oferta, y para ello vamos a realizar una actividad de reforzamiento. Entonces, esa actividad de reforzamiento nos exige trabajar con la siguiente página web.